Bendiciones, guerreros esforzados y valientes. Apóyanos en esta comunidad para expandir el reino de los cielos, suscribiéndote, dándole me gusta y compartiendo. Continuamos por acá, mis amados, en lo que hemos querido a través de nuestra escuela online enseñar de lo que hemos recibido del Padre, del poder del Espíritu Santo, para edificar nuestra vida. Porque este estudio ha sido para que usted conozca cómo es la estructura del reino de las tinieblas, un reino caído. Y cómo dice la palabra Génesis 6, del 10 en adelante, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, huestes y gobernadores. Ya hemos hablado de cuáles son los principados, que son los que estuvieron cuando los ángeles caídos se apartaron de la voluntad de Dios y se unieron a las hijas de los hombres, haciéndose anatema delante de la presencia de Dios. Estos se rebelaron contra la voluntad del Padre. He ahí donde están los principados que habla la Biblia. Y la finalidad de ellos es destruir con mentiras, promover el daño a la cultura, a la sociedad, a la familia, aplastar al débil. ¿Y cómo hace? Porque debilita mentalmente con daños, con traumas, con todo su plan diabólico para destruir la humanidad. El enemigo o el principado trata de que la luz sea apagada con las tinieblas y quiere poner las tinieblas como luz, con falsas doctrinas, con sistemas gubernamentales, a través de la política, para dañar toda la creación de Dios, degradando al ser. Tenemos como ejemplo el grupo LTG, el aborto, el divorcio, los hijos que no se pueden corregir, que a través de leyes han implantado este diseño que va en contra de Dios. O sea, se camuflajan como el camaleón en la sociedad para seducir con belleza, pues Satanás o los principados nunca van a salir como están. Ellos van a salir de una manera sutil, así como la serpiente engañó a Eva, así van a hacerlo ellos. No siempre van a seducirnos con horrores, con espanto. Ellos van a venir de una manera delicada, con palabras suaves. Por eso es que tenemos que estar atentos hasta en las prédicas, porque ellos ahí se colean para transmitir su mensaje de falsas doctrinas, enseñando de Jesús, pero no de arrepentimiento y de transformación, que es lo que necesita el Señor. Porque su plan es, número uno, para asesinar la verdad. Así como tenemos como ejemplo en Génesis 11:8, de que nos habla de la torre de Babel a través de Nimrod, que hablaba que era un cazador poderoso delante de Jehová. Y no es así como lo dice el texto, es un cazador vigoroso en contra de Jehová, porque él salía era a cazar las almas. ¿Quién era Nimrod? Nimrod era hijo de un principado, Baal, y supuestamente hijo de Acera, los que ocupaban en ese tiempo esa área de astrología. ¿Para qué? Él quiso hacer una torre de Babel para unir
lo que eran los principados del segundo cielo, que son las estrellas que están ahí, con la humanidad y poder ellos hacer ese diseño destructivo. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo palpable, el signo del zodiaco. Esto fue realizado por Nimrod a nivel de las torres de Babel, que era lo que buscaba influenciar con los 12 principados que se encontraban en ese lugar, rompiendo así el diseño de Dios, que son las 12 tribus de Israel. Por eso debemos romper con todo lazo del zodiaco para destruir todo diseño que forma argumentos en nuestra mente y es el deterioro de la verdadera palabra de Dios. Así como lo dice, que lo puede leer y buscar en Deuteronomio 32, versículo 8, según habían sido los hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que estos principados buscan de cualquier manera implantar algo en nuestra vida para sujetarnos a la destrucción. La palabra de Dios dice que ellos vinieron a robar, a matar y a destruir. Por ejemplo, tenemos a Moloch, que lo fue implantado en este tiempo, muerte infantil a través de la idolatría. Pensaban, le hicieron creer a la humanidad que entregando sus hijos, el fruto de ellos, a los demonios, a los principados, podían conseguir beneficios. Y esto se formó una idolatría. Ahora tenemos también a Astarte. Esto es un principado de ubicación y de posesión sobre las mentes. Tenemos a Mamón, codicia, avaricia, a lo material. Este principado se encarga de activar la codicia sobre las naciones, el poderío. De hecho, vemos las guerras de países contra países, de nación contra nación. Y el pop, que es el arte de la música, que trae rebeldía sobre las naciones en todas las áreas. Son estructuras geopolíticas que son diseñadas a nivel alto, que se encargan de influenciar todos los gobiernos, exaltando, número uno, al hombre, hablando de Jesús, pero sin arrepentimiento, con falsas doctrinas y guiándose por la palabra, pero desviándola. Gobiernos que asesinan la verdad, deformando el bien que Dios tiene planificado. En Efesios 1:21 habla bien claro de que todo poderío el Señor se los quitó. Y en Colosenses 2:15 habla que los despojó, pero consumarlo, ese gran sacrificio que hizo Jesús, nos corresponde a nosotros cuando tenemos el conocimiento de que no hay poder en ellos si nosotros no se lo admitimos y si no nos guiamos por ello. Por eso es que es importante que los gobiernos se alineen a la palabra de Dios. Por eso Dios nos manda a predicar la verdad, llevar el evangelio para libertar de estas estructuras al pueblo de Dios, librándolos, como lo es el zodiaco, los pactos de las iglesias católicas que lo hacen a través del bautismo, la confirmación y la comunión y otra cantidad de pactos que hacen. Estas estructuras atacan a los 5 sentidos, encegueciendo el entendimiento y el conocimiento. Y el entendimiento es algo que el Señor rescató, como lo dice en Gálatas y como lo dice en Efesios, como lo dice Primera de
de Efesios 21, y como lo dice en Colosenses 2:15, él tomó el entendimiento. ¿Y qué es lo que hacen estos seres? Entorpecen el entendimiento en los 5 sentidos, con visiones diferentes, con palabras, con oído, y podemos explicarle. Con la vista caen muchas personas por la avaricia, por la sexualidad, por el oído las músicas de rock, músicas contrarias a la voluntad de Dios. Estas perjudican al ser humano. Lo que se habla cuando profanamos y queremos acostumbrarnos a esos refranes del mundo llamando a la gente por nombres impropios. Entonces eso invade. Cuando vemos películas que están fuera de los contextos y activan nuestro persuasión y el sentido de las cosas. Entonces ellos afectan, como lo hizo Nimrod desde un principio. Ahora, quería hablarles un poco de lo que es Nimrod. Explicando un poquito lo que es Nimrod, que fue hijo, aquí como lo dice la palabra, de Noé por el linaje de Cus. Se describe a Nimrod, el primero de los hombres poderosos que aparecieron en la tierra después del gran diluvio. También se dice que es descendiente de un principado, Baal, y que su madre era Acera, que eran los que tapaban en aquellos entonces la luz del sol y la luz de la luna para influenciar la tierra. Antes del diluvio existían gigantes, hombres poderosos en la tierra, y también después del diluvio. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 6, versículo 4. Al examinar los textos bíblicos y otros documentos antiguos, queda claro que Nimrod era uno de estos hombres poderosos, y también hay prueba de que era mucho más grande que el hombre promedio, es decir, un gigante. En la Biblia se llama Nimrod un poderoso cazador delante del Señor, pero en los antiguos escritos habla un poderoso cazador en contra de Dios. Nimrod estableció un reino que comprendía a Babel, Eré, Acá y Calné en las tierras de Sinar. Eso lo leemos en Génesis de 10, versículo 9 al 10. Y luego se extendió su reino a Siria, donde construyó las ciudades de Nínive. Y muchos conocemos que Nínive fue destruida por el pecado, fue destruida porque cometía muchas cosas. Tenemos el relato de Jonás, que no quería predicar en Nínive, precisamente porque ese país, esa población, ese pueblo, había acabado con la familia de Jonás, y por eso no quería ir a predicarles, y les predicó y se convirtieron un poquito, porque después volvieron a hacer lo malo. Eso lo puedes ver en los versículos 11 y 12. Evidente que Nimrod era un hombre hábil y un líder ambicioso, además de ser fundador de la abominable Babel. ¿Por qué abominable? Si recuerdan que en Génesis habla bien claro de que la torre de Babel se unieron los hombres a través del liderazgo de Nimrod para hacer una torre que alcanzara el cielo. No era el cielo, es imposible hacer una torre que llegue al tercer cielo. Si tan solo llegamos a las nubes y ya se desintegra el oxígeno y no podemos respirar, esto tenía otro sentido. El sentido que tenía este descendiente de principado, Nimrod, era unir lo espiritual con lo humano, o sea, con nosotros, con la carne, con la humanidad. ¿Para qué? Para establecer un diseño contrario al de Dios, para él poder empobrecer nuestra situación en bendiciones a través de diseños contrarios, como es
el horóscopo. Pero aquí tenemos algo importante, porque Dios baja y ve lo que están haciendo y dice la palabra de Dios que le dice a sus ángeles, bajemos y confundámoslos en ese momento a través de las lenguas, que empiezan a hablar lenguas diferentes cada uno y se desintegra el plan de Nimrod. Porque hablar en lengua es confundir al enemigo. Por eso es que es importante como arma espiritual leer en lenguas. Porque de esa manera, si usted no sabe orar a través de las lenguas espirituales en Cristo Jesús, ese llenamiento de las lenguas de bautismo del Espíritu Santo, usted está haciendo guerra espiritual y está confundiendo al enemigo porque no sabe lo que estás hablando ahí y de qué manera lo estás atacando. Es una forma de disipar todo ataque del enemigo, las lenguas espirituales. Así que si te han dicho que las lenguas no son para todo, es una gran mentira. Esa es parte del diseño de estos principados para desvirtuar la verdad verdadera de Dios, marcando en nuestra vida un falso positivo donde muchas personas no quieren hablar en lengua porque les parece que eso no es para todos los hijos de Dios. Y esto es un regalo del cielo como guerra espiritual. Entonces continuamos. En ese momento que fue desintegrada la Torre de Babel a través del poder de Dios, porque les trajo confusión, ¿con qué? Con las lenguas que empezaron a hablar y se fueron esparciendo por todo el planeta. Podemos decir que ese fue el primer Pentecostés que hubo, porque todo el mundo salió hablando de diferentes lenguas para otro lado. ¿Qué fue lo que quiso destruir? ¿Qué fue lo que quiso destruir el Señor? Esa unidad que iba en contra de Dios, porque lo dice aquí en la palabra, que era abominación lo que estaban planificando ellos, como es el horóscopo, tratando de dañar el diseño original que Dios había mandado para que se establecieran las 12 tribus de Israel, como vamos a ver más adelante, y no el zodiaco con los 12 signos. Esto es importante, que usted corte la relación por completo, bien sea con el signo zodiacal que le impusieron cuando usted nació, con el bautismo, la comunión, la confirmación, que son pactos diabólicos. Este líder era muy hábil, ambicioso, además de ser el fundador de esta abominable torre. Y hay otros casos de gigantes de la escritura que parecen estar conectados con la descendencia de Can a través de Nimrod. Fíjense usted en la parte de Moisés, cuando envió a los espías a la tierra de Canaán, ellos se sorprendieron porque habían gigantes que eran hijos de Aná. Eso está en Números capítulo 13, versículo 28. Los hijos de Aná eran gigantes y los espías dijeron que se sentían como langostas, pequeños. Eso lo puede leer ahí en Números 13, 33. Eran descendientes de Canaán, hijo de Can, por tanto parientes de Nimrod. Otros pasajes se refieren a los refaitas y por supuesto David tuvo que enfrentarse a un gigante llamado Goliat, que tenía 4 hermanos más que eran gigantes también. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel 21, 15 y 22. Como líder del reino de Babel, Nimrod también está relacionado con la Torre de Babel en Génesis 16, de acuerdo con la historia, investigando todo lo que hemos venido estudiando para poder darles esta clase importantísima para que usted pueda ver cómo es la estructura del enemigo, cómo él daña a las personas. Y en otra clase más adelante le vamos a explicar cómo comienza el año
cómo comienza el día, a qué hora empieza el día y en qué mes es en que en realidad empieza el año, que fue desvirtuado a través del almanaque gregoriano y no guiado por el almanaque hebreo, que es lo que el Señor puso como lumbreras. Por acá con la oración que nos va a ayudar al estudio de esta organización que ha tenido el enemigo desde el principio con hacernos daño, cómo podemos derribar las fuerzas jerárquicas que habitan en los aires y que han trascendido hasta nuestro territorio. Entonces nos ponemos delante de la bendita y santa presencia en este momento para clamarle al único, al soberano, al que todo lo puede, al que escucha y nos dio la autoridad para deshacer las obras del enemigo. Padre, pedimos en tu santo y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, que escuches esta petición que hacemos unidos en el poder de la unidad, Padre. Pedimos ante usted, juez de justicia, ante estas cortes celestiales, venimos ahora para que escuche nuestra causa, porque usted nos ha dado la autoridad para traspasar el tiempo y el espacio y poder entrar en los lugares celestiales donde el velo se rompió para que pudiéramos pasar, Señor. Porque antes no era así, Señor. Pero con tu amor misericordioso, ahora estamos delante de ti. Antes, como lo dice la palabra en Job 1:6, solo el enemigo, tus hijos, se presentaban ante ti, Señor. Y con ellos venía el acusador. Y nosotros no podíamos defendernos porque nuestra naturaleza estaba caída. Pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús fuimos levantados y ahora podemos estar constituidos legalmente ante su tribunal. Y que todos los hijos que ahora recibimos ese sacrificio, porque fue voluntario, que aceptamos a través de ese sacrificio de Cristo, que aceptamos en nuestro corazón como Rey y Salvador, pasamos a ser sus hijos. Hoy también venimos para que a través de su báculo de poder lo extienda sobre nuestro enemigo, que venía a acusarnos sin poder defendernos. Y gracias a su misericordia por el sacrificio de su Hijo en la cruz y bajo la voluntad de cada uno, porque cada uno tenemos un libre albedrío, el cual decidimos aceptarlo en nuestros corazones y pasamos a ser sus hijos legítimos. Tenemos ahora acceso ante su tribunal para que todo daño con astucia que ha hecho caer a la humanidad cese definitivamente. Les sea quitado todo poder y autoridad y dominio, porque se aprovechaba de que nosotros no podíamos defendernos. El acusador venía sin misericordia, Señor. Te pedimos que lo desautorice. Todo plan de desestabilizar las naciones, trayéndole conflicto por principado que han tomado territorio. Hoy nos levantamos como tus hijos para sacarlos de ese territorio. Como hijos legítimos, pedimos que sean todos esos planes anulados, todos esos decretos sean desactivados y que queden sin efecto y sin poder en el ámbito espiritual. Y que sobre los gobernadores sea desarraigado su plan de mantener la humanidad en guerra, atando la paz para que sea siempre la división de madre contra hijos, de hijos contra madre, de hermanos contra madre, contra hermanos y nación contra nación. Sea arrancada esa creación, ese diseño diabólico del diablo. Atando la paz, desatamos ahora, como dice tu palabra,
que todo lo que desatemos en los cielos será desatado aquí en la tierra. Así te pedimos, Padre, para que tu voluntad divina y perfecta esté establecida en medio de nosotros. También te pedimos que a toda hueste de maldad le sea quitado toda autoridad. Asimismo le pedimos, Padre, en esta hora bendita que podemos estar delante de su bendita y santa presencia. Y clamamos en su presencia que todo espíritu de aves de rapiña, como dice en Génesis 15:11, Jeremías 12:9, Apocalipsis 19, versículos 17 al 21, Isaías 46:11, dan testimonio de que existen estas aves de rapiña que se alimentan de nuestra bendición, de la palabra, Señor, que se roban la semilla de la revelación y nos dejan a nosotros sin el entendimiento, Padre. Te pedimos ahora que tu fuego consumidor sea quemando todas esas aves en el nombre de Jesús, para que tu palabra pueda levantarse en nuestros corazones y en nuestro entendimiento, Señor. Arrancamos toda cautividad que nos ha llevado esa semilla, Señor, que es tu bendita y santa palabra. Te pedimos que nos dé la sabiduría para saber proteger nuestra palabra de conocimiento y que el enemigo no pueda robársela. Hoy queremos también cuidar nuestro alimento espiritual, como lo hizo Rispa, Padre Santo, que está en su ejemplo en 2 Samuel 21, versículos 10 al 22, que de día cuidaba los cuerpos de sus hijos que ya estaban muertos, de las aves rapiña, y de noche de las bestias salvajes, como son los chacales, los lobos, los perros, los osos, la serpiente. Porque así lo dice tu palabra y podemos verlo en el Salmo 22:16, Apocalipsis 22:15, Levítico capítulo 11, versículo 41 al 43 y Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guárdanos, Señor, de estas entidades del mal, de estos lobos disfrazados, de estos perros, de estos chacales, de toda serpiente, de todo oso que quiera venir en nuestra contra. Por eso nos levantamos delante de su presencia. Padre, queremos también en esta misma hora, Señor, queremos pedirte perdón, porque consciente e inconscientemente hemos descuidado nuestro legado. No hemos visto con claridad nuestro propósito. Hemos descuidado lo que tú nos enviaste a esta tierra en este tiempo, porque fuimos escogidos para estos últimos tiempos con un propósito y un destino. Hemos descuidado nuestra autoridad que tú nos diste a través de tu amado Hijo Jesús al morir en la cruz del Calvario, cuando rompió todos los sellos para que nosotros pudiéramos de nuevo tener esa autoridad sobre nuestro universo, sobre nuestras vidas. Como lo dice Jeremías 1:5, que nos mandaste como profetas, que nos escogiste para plantar y para desplantar lo que no es tuyo, Señor. Y lo hemos descuidado totalmente. Por eso, Padre, queremos hoy romper todos esos diseños del diablo que nos tenían atados con velos mágicos, con velos que entorpecen nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Esos diseños que fueron creados en el infierno para dañar nuestra humanidad, Señor, y nuestro legado, para defender nuestras generaciones. Te pedimos perdón, pero también justicia, como pueblo suyo escogido, que nos levantamos ahora para tomar posesión de nuestro lugar en los lugares celestiales y romper todo pacto, decreto, anular toda sentencia de muerte sobre nosotros, porque el enemigo fue a eso, a robar, a matar y a destruir. Hoy anulamos todo ese propósito del diablo. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario y ahora nos delegó a nosotros para continuar su obra. Dice su palabra que mayores cosas vamos a hacer, y estos son los tiempos que vamos a ejercer el poder de Dios en nuestras vidas.
y en nuestras generaciones, porque no es tan solo en nuestra vida, sino en la generación del planeta, porque Él nos mandó a suyugar y Él nos mandó a gobernar generaciones, Padre, y hemos fallado, pero hoy, Padre, pedimos perdón y te pedimos que nos transformes y nos dé la estrategia para arrancar toda atadura en el nombre poderoso de Jesús. Queremos ser como los siervos que braman por las aguas, como lo dice el Salmo 142:1, para que sea quitado todo sello que el enemigo quiera poner sobre nosotros y se cumpla esa profecía que dice en Isaías 61:4, que seremos como robles victoriosos en tu presencia, Padre. Hoy nos levantamos delante de ti, Señor, en este tribunal de justicia, Señor, para que levantes nuestras manos como se la levantaste a Josué, Padre Santo, como se la levantaste a Moisés, Señor, como sacaste a Abraham de Ur de los Caldeos, que era un sitio de idolatría en contra de ti, tú lo sacaste para levantarlo victorioso, Señor. Hoy nos levantamos delante de tu bendita y santa presencia y recibimos el perdón y la misericordia que toda la vida tú has tenido por nosotros, desde el mismo momento que fuimos creados en el cielo como espíritu y luego formados como seres humanos, Padre Santo. Porque cuando fuimos fecundados, Señor, tu aliento de vida sopló en nosotros y nos dio esta alma que hoy queremos agradecerla y levantarla. Así como el siervo brama por las aguas, así clamamos a ti, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora respire profundo, cierre sus ojos, respire y bote. Inhale, exhale. Padre, venimos delante de tu bendita y santa presencia, Señor, con la autoridad que usted nos ha delegado como hijos legítimos, reconocidos por su preciosa sangre de Cristo, inscritos en el libro de la vida, Señor. Y vamos en contra, Señor, de todo principado en los aires que de una o de otra manera ha influenciado nuestras generaciones, nuestras naciones, nuestros territorios. Todo gobernador, Padre, toda hueste de maldad, desactivamos ahora en el nombre poderoso de Jesús todo plan del diablo, toda ave de rapiña que se ha robado las bendiciones, el conocimiento y el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Le ordenamos a esas aves ahora soltar toda la semilla que el Padre ha enviado hacia sus hijos y ellos se la han robado, Señor, por descuido de nosotros. Atamos y encadenamos toda bestia salvaje, chacales, lobos, osos, Padre Santo, perros de rapiña, serpientes, Señor, espíritus del agua que han traído vicio sobre nuestros hijos, sobre nuestra semilla, sobre nuestra generación, prostitución, Padre Santo. Todo lo han desvirtuado a través de un diseño del infierno para hacer daño, Padre amado. En el nombre de Jesús quedan desarticulados y sale todo velo de entendimiento, se rompe ahora. Todo pacto de vela, todo pacto con el dinero que se ha robado, las bendiciones, dinero que hemos sembrado en sitios donde el enemigo nos ha hecho sembrarlo para empobrecer nuestra finanza, ahora queda roto. Todo pacto con aborto, todo pacto con sangre, Señor, todo pacto de semen, todo pacto con limosna que hicimos en la Iglesia Católica, que nos dijeron que teníamos que dar limosna para hacernos pobres, Padre Santo. Toda película de terror, todo velo mágico, todo pacto de brujo, toda siembra de encantamiento con la tierra, Padre Santo, toda nueva era, todo lo que ató nuestra finanza, pacto para pedir milagros, Señor, que hicieron el enemigo creyendo que llevando a la Iglesia Católica muñequito, bracito, piernita, podíamos recibir, hicieron fue atarnos, Señor, con engaño, las huestes de maldad, pactos de matrimonio que hicieron para nuestro matrimonio, pactos con pelo, con foto, con ropa, con amarre, salen ahora en el nombre de Jesús, se desamarran ahora, van subiendo a la boca y al abismo, todos dolores de los huesos, todo pacto de enfermedad, todo cáncer, todo lo que ha dañado las vísceras, toda pancreatitis, todo úlcera en el estómago, todo cáncer, toda enfermedad de los pulmones, toda asma, sale ahora, pactos en el ombligo se rompen ahora, pactos con el varón del cementerio, pacto de soltería para tenerte solo y abandonado, que no puedas casarte,
pactos erróneos con religiones, techos de bronce que hicieron cuando creyeron en otros dioses y los llevaron a la cautividad, se rompen ahora. Todo yoga, toda cobra de farmaqueya, todo espíritu de kundalini, todo espíritu que ha atacado el hipotálamo de nosotros, en el nombre de Jesús queda arrancado. Espíritu de engaño, espíritu de error, todo lo que se ha metido en los ojos, en la cabeza, en el área sexual, en el nombre de Jesús, todo lo que se ha arrancado ahora bajo la voluntad de nosotros, nos libramos de todas esas áreas sexuales que nos han llevado al pecado. En el nombre de Jesús rompemos para siempre todo pacto, despactamos de canto, de metafísica y de todo plan del diablo y de toda altivez en el nombre de Jesús. Amén.